Esta semana estuvimos en Sobrenatural y Dios me dio la oportunidad de estar ministrando tanto con la palabra como orando por las personas. Y el viernes tuvimos un culto de 4 horas y media, casi 5 horas. Empezamos a las 7, terminamos cerquita a la medianoche, ministrando el poder de Dios, la presencia de Dios. Y creemos que debemos dejar fluir a Dios cuando quiera hacer algo, amén. Porque a veces queremos que Dios haga algo poderoso en nosotros, pero que sea así todo rápido como nos gusta ahora, ¿no? Todo nos gusta. Ya no vamos al banco, 3 teclitas y hacemos pago, ¿cierto? Ya todo es instantáneo. Metemos la carne, ponemos 20 minutos, 30 minutos, ya está bien hecha, ¿cierto? Queremos todo así, pero con Dios no. Necesitamos darle espacio al Señor en nuestra vida íntima y en nuestra vida congregacional. El día de ayer estuve predicando en la mañana en Tuluá acerca de el hablar en lenguas. Y la verdad tenía otra predicación para hoy, pero Dios me tocó a predicar esta palabra hoy también y quiero hacerlo. Amén. Hablar en lenguas y le he titulado así, ¿sí? Que todos hablen lenguas. Porque ¿sabe por qué la titulé así? Porque es bíblico, es el texto, ahí abajo está el texto. Sí, me gustaría que todos ustedes pudieran hablar en lenguas. Me gustaría que todos ustedes pudieran hablar en lenguas. Y creo que ese es el deseo de Dios para todos nosotros. ¿Por qué Dios le gustaría eso, amados hermanos? El don de lengua es el resultado del bautismo en el Espíritu Santo. El don de lengua es un catalizador de la gloria de Dios, de los demás dones. El don de lenguas es una forma de orar eficaz. El don de lenguas, si lo usas continuamente, te mantiene encendido. Pero ¿sabe qué ha pasado en la iglesia? Que este don se ha venido ocultando. Yo soy cristiano un poquito de la vieja guardia, de casi 30 años, 28, 29 años. Y cuando yo entré a la iglesia veíamos que habían actividades espirituales que eran normales dentro de las iglesias. Las liberaciones se hacían en los cultos, hoy se hacen más en los retiros. Hablar en lenguas era algo normal dentro de las iglesias. Pero esto, a medida que fueron creciendo los medios de comunicación, se fue haciendo crítica sobre estos asuntos. Y las iglesias empezaron a llevar esto a ámbitos más escondidos, ¿cierto? En retiros, como que no está mal en retiros, y en retiros como uno le da tanto espacio a Dios, Dios se mueve mucho, porque son a veces 2 días uno allí metido buscando a Dios, pues Dios se mueve mucho y todo el día haciéndole. Esos días, desde el miércoles que empezó Sobrenatural, hoy termina Sobrenatural. Yo me vine por el culto, pero hoy termina. Y era mañana, tarde y noche, hermano. Terminamos apenas como para descansar, comer algo y seguir. Entonces necesitamos volver a traer esas cosas al escenario, a pesar de que sean criticadas. ¿Me hago entender? Ahora, criticadas, porque es que usted va a ver gente en las redes sociales haciendo videos burlándose de estas cosas, burlándose de las cosas que son del Espíritu, burlándose de la profecía, gente argumentando en contra de todo esto. Pero yo como pastor y mi esposa hemos tomado la decisión de que estas cosas deben de fluir como Dios quiere. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 14, que es un capítulo que nos habla completamente de esto. Voy a hacerme acá que a veces la luz no me da bien el ángulo. Dice, seguid el amor, recuerde la palabra amor, y luego dice ¿qué? Procurar. ¿Qué es procurar? Déjenme un sinónimo o dos. Desear, buscar, ¿cierto? Hacer que pase, muy buena esa definición. Hacer que pase, ¿qué? Los dones. Wow. Y a veces no hacemos que eso pase, a veces no, lo buscamos. A veces simplemente vamos a la iglesia, pero eso lo dejamos a un lado. Y no deseamos los dones. ¿Pero qué dice la Biblia? Procurar los dones espirituales, pero sobre todo ¿qué? Profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Esas son lenguas angélicas. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación
y consolación. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Ya aparece otro término, lenguas extrañas, que son las mismas lenguas angélicas. A sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos, diga conmigo, todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticen. Todos también que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete, para que la iglesia reciba edificación. Muy bien. Entonces, lo primero que quiero tocar es el tema del fruto. El fruto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo le está escribiendo a una iglesia, que es la iglesia de Corintio, y ellos son una iglesia muy, muy metida con el pecado, pero tienen dones. Oiga, es algo extraño, ¿no? Cuando usted ve el contexto del libro, hizo unas exhortaciones acerca del pecado muy fuertes. O sea, había pecado en la iglesia, pero tenían dones. Entonces Pablo escribe la carta queriendo equilibrar estas dos cosas, ¿cierto? Queriendo, porque a veces nosotros queremos que Dios nos use, pero no queremos santificarnos. Queremos que Dios nos use, pero queremos seguir hablando como hablamos, pensando como pensamos, ¿cierto? Queremos seguir con rebeldía, queremos seguir con obscenidades, con chistes de doble sentido, y creemos que así Dios se complace. Pero una de las grandes demostraciones de que Dios no se complace en estas cosas está presentada aquí en Corintios. Por eso Pablo, esté aquí atentos, tranquilo. Por eso Pablo aquí, lo primero que habla es del fruto. Dice, seguid ¿qué? Persigan, sigan, búsquenlo. ¿Qué? El amor. ¿Y qué es el amor? El amor es el fruto del Espíritu Santo. Seguid el amor. Entonces lo primero que usa Pablo en el capítulo 14, que es hablar de lenguas, es: si usted quiere usar los dones espirituales, usted tiene que andar en el fruto del Espíritu. Usted tiene que andar en el fruto del Espíritu. Mire, el carácter domina el don. Mire lo que dice el versículo 32 del capítulo 14. Los espíritus de los profetas están sujetos. O sea que el carácter domina el don. Así que si una persona tiene un mal carácter y tiene un don, pervierte el don. Y eso se ve muchísimo. Gente que tiene un mal carácter y tiene un don, pero su don se vuelve tóxico, se pervierte, lo usa a favor suyo, lo usa para el orgullo suyo, y en vez de edificar, daña. Pero una persona con un buen carácter edifica la iglesia de Cristo. Ok, recuerde eso. Entonces el carácter domina el don, pero el fruto domina el carácter. O sea, el que tiene el fruto, mire lo que dice más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. Y empieza, ¿y qué está incluido? Templanza. ¿Y qué es templanza? La templanza es el dominio propio. Ahora, hay tres interpretaciones de este texto del fruto del Espíritu. La primera, que no es correcta, porque dice los frutos del Espíritu son, pero el texto no es plural, es singular. Dice el fruto, ¿sí ven? Dice más el fruto, es singular, es un fruto. Y eso nos lleva a la segunda interpretación que le dan al texto. La segunda interpretación dice que es el fruto del Espíritu es como una mandarina. Ponen algunos un ejemplo, con 9 gajos. Entonces es un solo fruto, pero tiene 9 partes, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero hay una tercera interpretación y dice, el texto dice literalmente el fruto del Espíritu es amor. Entonces dice, es amor, pero cuando hay amor, el amor se demuestra ¿en qué? En gozo. Una persona que ama es gozosa. Una persona que ama a Dios y ama al prójimo tiene ¿qué? Paz. Una persona que ama tiene benignidad. Entonces, esta es la tercera interpretación. Los frutos, más bien el fruto del Espíritu, fluyendo desde el amor. Desde el amor y manifestándose en todo esto. Así que una persona que tiene el fruto del Espíritu es mansa. Un antónimo de mansedumbre. Bueno, lo contrario de mansedumbre. ¿Cuál? Orgullo. ¿Cuál otro?
Soberbia, excelente. Un antónimo de paciencia. Impaciencia. Iracundo, ¿cierto? Un antónimo de gozo. Tristeza. Amargura. Entonces, ¿por qué estoy haciendo eso? Porque eso nos ayuda a evaluar si tenemos el fruto o no. Pastores, estoy viviendo momentos difíciles, ¿cómo voy a estar gozoso? Por eso es el fruto del Espíritu, no el resultado de mi vida o de lo que hago, lo que está pasando afuera. Es algo interno del Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La Biblia habla en el mismo capítulo 5 de Gálatas, que habla del fruto, habla de las obras de la carne. Y las obras de la carne significa que la carne, eso está en la carne. No hay que fabricarlo, ya está en la carne. ¿Sí? Ya está. O sea, yo conocí un caso de una persona ayunó 3 días. Uno dice, wow, 3 días. Y en el cuarto día, hermano, un espíritu piernón y pechugón cayó ahí, fornicación el hombre. Salió del ayuno y fornicó. ¿Por qué? Porque las obras de la carne están ahí. Ahí están las obras de la carne. Pero el fruto del Espíritu es un proceso. Usted siembra, va y siembra maíz y llega el otro día, ya me echó la mazorca. ¿Sí? Siembra papas y llega el otro día y ya están las papas ahí. El único que produce papas en 15 días es el Vaticano. De resto. ¿Sí? Así sucede. La gente quiere, y fui el domingo a la iglesia ya tener el fruto, pero el fruto del Espíritu es un resultado de pasar tiempo, procesos donde Dios coge tu corazón, te hace entender cosas, procesa, vas buscando la presencia de Dios, se impregna en ti y empieza Dios a fluir en tu vida. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso es un fruto, requiere un proceso. Y es donde nosotros debemos tener el fruto del Espíritu como un tesoro en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe que el fruto del Espíritu es un tesoro, que la presencia de Dios es mía, es un tesoro, yo me guardo mis ojos porque me pueden quitar la unción. Guardo mi corazón, guardo un pensamiento. Uno puede estar ungido y un pensamiento le roba la unción. Se desvía uno y ¡ay! Un momento de ira le roba, hermano. Wow. Hay que tomarlo como un tesoro. El amor es eterno, el don no. Mire, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acaba. Hermano, cuando estemos en el cielo, ¿para qué palabra de ciencia? Que Dios descubra lo que hay en tu corazón, la situación que estás viviendo, y llega a la iglesia y le dice, ¿para qué? Si en el cielo ya todos lo sabemos, ¿cierto? Entonces, ¿para qué palabra? ¿Para qué profecía si ya estamos viviendo lo perfecto en ese momento? ¿Pero qué si habrá en el cielo? Eternamente. Así que el fruto es mayor que el don. El amor es eterno, el don no. Y mire lo que dice aquí Mateo 7:22. Muchos me dirán aquel día, ¿cuál día? Juicio final. Señor, Señor, no profetizamos. ¿Eso qué es? Don. No tenía dones, Señor. Y luego que dice abajo, el 23. Y entonces le declararé, nunca os conocí. Tenías don, pero no tenías fruto. Wow. Es increíble que alguien pueda ministrar un don de Dios sin que Dios lo conozca. Ahora, que Dios no lo conozca no significa que Dios realmente no lo conozca, porque Dios tiene omnisciencia, sabe todo. Significa que tu nombre no es escrito en el libro de la vida. Eso significa nunca os conocí. En el juicio final nunca os conocí, tu nombre no está aquí entre los que he salvado. Wow, por eso la parábola del rico y Lázaro aparece el nombre de Lázaro, pero no aparece el nombre del rico. Eso es simbólico. ¿Conozco a Lázaro? ¿Al rico? No lo conozco. Entonces, ¿qué es más importante? Los discípulos llegan, Señor, los demonios se nos sujetaban. Y el Señor dice, no, eso no lo sorprenda, sorpréndase que su nombre está escrito.
en el libro de la vida. Así que, ¿cuántos quieren el fruto? ¿Y cuántos quieren el don? ¿Y cuántos quieren los dos? Entonces desee los dos. No le estoy diciendo que el don es malo, le estoy diciendo que el don sin el fruto es malo. No el don como si es malo, sino que uno termina haciendo las cosas mal. ¿Me estoy haciendo entender? Uno termina mal, sino el fruto. Muy bien. Y eso nos lleva al segundo punto, que es el don. El don. Entonces el primer don que va a tocar dentro del don es lenguas. Tipos de lenguas. Estas lenguas son lenguas no aprendidas, ¿sí? Entonces hay dos tipos de lenguas. Si yo hablase lenguas, ¿qué? Humanas y angélicas. Aparecen en el texto dos tipos de lenguas. Humanas, que las conocen todos, y angélicas, que algunos de pronto la desconocen. ¿Cómo se llaman esas lenguas? Se llama xenoglosia, que son las lenguas humanas, y glosolalia, que son las lenguas angélicas. Entonces, cuando hablamos de xenoglosia, estamos hablando de lenguas que las personas aprendieron o hablaron sin aprender. Sí, hablaron sin aprender. Ahora yo quiero decirle algo. Los lenguajes no los creó el hombre, los creó Dios. ¿Sí? En la torre de Babel. Y las personas no aprendieron en ese momento el lenguaje. Fue impartido por el Espíritu. Fue revelado por el Espíritu. Y la gente empezó a hablar. Los idiomas del mundo se empezaron a hablar por revelación, no por aprendizaje. Que ahora los podemos aprender en una academia, alguien que sabe nos lo puede enseñar, sí, pero fueron revelados al ser humano. Hace unos 4 noches tuve un sueño y varias cosas que Dios me ha prometido, pero en el sueño iba en un viaje y entré, estaba no sé en qué país estaba, la gente era muy extraña en ese país, y entré en un vuelo, entré a primera clase en un vuelo un avión muy raro. Pero me acuerdo que la gente me miraba raro porque yo no estaba tan bien vestido como ellos. Era gente con mucho dinero. Pero alguien habló y yo empecé a hablarle el inglés en el sueño. Y le hablaba en inglés. Yo no hablo inglés, por si de pronto usted. Pero en el sueño hablaba en inglés. Yo he escuchado música en inglés, como usted, películas, y yo sabía que estaba hablando inglés. Y cuando me desperté dije, ay, Señor, yo quiero tenerlo no en el sueño solamente, en la vida real. Y viene la otra parte, Dios lo dio en Génesis, dio las lenguas, pero también las dio en Hechos capítulo 2. Las lenguas de Hechos capítulo 2 son xenoglosia. Y hablaron por lo menos 15 idiomas. Por lo menos 15 idiomas diferentes. Gente que hablaba un idioma distinto, empezó a hablar un idioma diferente y a hablar las maravillas de Dios. Las lenguas angélicas entonces son lenguas no aprendidas, pero estas lenguas, como el mismo texto le dice, son extrañas, son angélicas, no se sabe, ni el que la habla sabe a veces que está hablando. Dice, por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma. ¿Sí? ¿Confundió qué? El idioma. Entonces le dio las lenguas. Y en Hechos allí está lenguas como de fuego, en su propio idioma. Cada uno hablaba en su propio idioma. Glosolalia, lenguas angélicas, porque el que habla en lenguas no habla ¿a quién? A los hombres. Entonces no son idiomas humanos, sino que habla a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Entonces, cuando hablamos en lengua, lo que hacemos es hablar directamente con Dios. No lo entienden los demonios, no lo entienden las personas. Es una manera de tener una comunicación especial con el Señor. Hablar lenguas angélicas en privado para orar. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, usted escucha de gente que dice, yo he orado 5 horas, 8 horas. Yo no tengo calculado bien cuánto he orado máximo yo, pero creo que entre 5 a 7 horas ha sido mi oración más larga. Pero ¿cómo hace uno para orar tantas horas? Yo escucho gente que ha orado 19 horas, 23 horas orando, 24 horas. ¿Cómo se hace? Pues las personas que oran mucho tiempo generalmente tienen don de lenguas. Entonces, una de las prácticas sanas con el don de lenguas es orar 1 hora en lenguas, por ejemplo. Sin usar xenoglosia, solo glosolalia. Orar solo lenguas angélicas. Porque eso activa cosas en uno.
Entonces, parte de tener oraciones profundas y largas tiene que ver con hablar en lenguas. Pero la gente a veces recibe el don de lengua y quiere que es para solamente un momento donde se manifiesta el Espíritu Santo muy fuerte y casi que obligatoriamente las hablo. No, son para hablarlas y ejercitarlas en la oración íntima. ¿Me está haciendo entender? Así que hay que hablar muchas lenguas en privado. Orar en lengua. Entonces sirve para orar, pero también ¿para qué sirve? Venga acá. Para edificarse. Asimismo se edifica. Entonces la persona ora privado y ¿qué ahí sucede? Se edifica su espíritu, se alimenta su espíritu. Para cumplir el deseo de Dios. Así que quisiera que todos vosotros que hablasen en lengua. Entonces el deseo de Dios es que usted hable en lenguas. Números 11:29 dice, y Moisés respondió, ¿tienen tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre él. Algunos dicen e interpretan, y creo en esta interpretación, que una de las respuestas de la oración de Moisés, ojalá todo el pueblo recibiera el espíritu, porque en el Antiguo Testamento ¿quiénes reciben el espíritu? Solo los ungidos, reyes, sacerdotes y profetas, solo ellos recibían el espíritu. Entonces Moisés tenía el espíritu, pero ¿qué dice Moisés? Ojalá todos ustedes también recibieran el espíritu, y no solo eso, ojalá todos ustedes profetizaran. Y ahora Pablo lo habla en el Nuevo Testamento. El deseo de Dios, ¿cuál es? Que todos ustedes reciban el espíritu, al recibir el espíritu hablen lenguas y que todos ustedes ¿qué? Profeticen. Wow. Así que es del enemigo parar esto, pero es de Dios que esto fluya dentro de nosotros. Prueba del bautismo en el Espíritu Santo, dice en el libro de los Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro estaba predicando y cayó el Espíritu Santo. ¿Y cómo se evidenció que cayó el Espíritu Santo? ¿Cómo saben ellos que fueron bautizados en el Espíritu Santo? 2 versículos más adelante dice, porque los oían hablar en lenguas. Entonces, las lenguas son la señal visible de que usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Cuando alguien es bautizado, lo que sucede es que recibe dones y cosas de Dios. Pero tú puedes tener un don que no se sabe o nunca lo usas. Pero las lenguas es el único don, escúchame, que tú lo puedes usar cuando quieras. Entonces, ¿qué sucede? Generalmente la gente recibe el don de lenguas y yo pongo el ejemplo de manejar carro. Cuando uno está aprendiendo a manejar carro, el carro lo maneja uno. ¿Sí le ha pasado? Uno está diciendo a la persona, corra para allá. No, pero es que el carro se me va para el otro lado. No, el carro no se va, usted lo está dejando. Ya cuando uno maneja se da cuenta que es diferente. Entonces cuando uno al principio recibe el don, uno tiene dudas, no sabe cómo manejarlo, es inexperto. Pero ¿qué tiene que hacer? Ejercitarlo, no pararlo. Ejercitarlo para que el don fluya y usted lo pueda hablar. ¿Sí? Ya con el tiempo, yo hablo lengua más de 25 o 27 años quizás. ¿Sí? Entonces ya con el tiempo usted se da cuenta que Dios le dio el don y usted lo puede dominar, manejarlo, hablarlo, ejercitarlo, porque lo ha ejercitado en privado y hay momentos donde lo necesita en público y lo puede hacer de manera conservada. ¿Ok? ¿Estoy siendo claro acá? Entonces eso es una evidencia. Es una evidencia. Entonces, ¿cuál era el deseo de Dios? Que la iglesia recibiera el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, la iglesia judía recibe el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, la iglesia samaritana recibe el Espíritu Santo. Y Hechos capítulo 10, la iglesia gentil recibe el Espíritu Santo. Todo el tiempo la voluntad de Dios era que la iglesia recibiera el Espíritu Santo, porque la iglesia sin mancha, sin arruga, que Dios espera, no puede ser la iglesia sin mancha, sin arruga en sus propias fuerzas, debe serlo en el Espíritu. Solo gente llena del Espíritu Santo responde a un cristianismo como Dios quiere. Porque el cristianismo no fue para vivirlo intelectualmente solamente, no fue para vivirlo solamente con algún concepto. El cristianismo requiere el Espíritu Santo. Amén.
Vamos a hablar de las lenguas angélicas, pero en público. Señales para los incrédulos israelitas. Entonces, dentro de la iglesia habían dos tipos de personas: judíos, israelitas, y habían gentiles que son no judíos. Entonces, señal para el incrédulo, para los israelitas. ¿Por qué para ellos? Dice, en la ley está escrito. ¿Quiénes conocían la ley? Ellos. Aunque tenemos que entender eso. Cuando llegaba alguien nuevo, judío, a la iglesia, no era nuevo de conocer cosas de Dios, no era nuevo de estudiar la escritura del Antiguo Testamento, era nuevo de creer en Jesús como Mesías. Es diferente cuando llega un gentil o un no judío que llegamos a conocer qué es lo de la iglesia. Ellos llegaban con cierto conocimiento. Entonces les dice, en la ley está escrito, o sea, en el Antiguo Testamento, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Cuando uno lee el texto 14, a veces entra en confusión porque a veces dice que es señal a unos y señal a otros. Pero ¿por qué señala aquí a los incrédulos? Está hablando de los incrédulos judíos. Porque ellos cuando escuchan hablar en lenguas, ¿qué recuerdan? La Torá decía que iban a hablar en lenguas, así que sí es una señal. Angélicas en público, no es señal para los gentiles, mire, pero para los judíos sí era, pero para los gentiles dice el mismo 14, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, si entra un indocto o incrédulo, ¿no dirá que estáis locos? Si era un judío decía, oiga, eso decía la ley. Pero si era un gentil, ¿qué dice? Están locos. Hablando en lenguas angélicas, están locos. Tremendo. Pero eso también nos denota que ellos sí hablaban lenguas dentro de la iglesia. Y ya les explico porque ahorita hay un orden para hacerlo. Se usa para catalizar. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto dos o a lo máximo tres y por turno si uno interprete. Entonces, las lenguas se usan para crear un ambiente espiritual. ¿Sí? Se usaba. Entonces se empezaba a hablar, como se hizo ahora en alabanza, se empieza a hablar en lenguas para crear un ambiente espiritual. En privado es igual. Crea una atmósfera espiritual, te conecta, te edifica, despierta los otros dones que tiene. Y entonces la lengua lo que hace es despertar dones como los dones vocales, donde incluye la profecía, la palabra de ciencia. Sí, pero también activa dones como dones de poder, como la sanidad, los milagros, la fe, que son dones de poder. Entonces va activando otros dones. Así que uno de los propósitos del diablo es que la gente no hable en la iglesia para que no se activen cosas dentro de la iglesia. Y no sucedan cosas dentro de la iglesia sobrenaturales. Se usa para interpretar. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí en Dios. Entonces empezaban a hablar y dejaban el ambiente hablando. Pero si no había interpretación, en un momento se cerraba. Pero el ambiente da espacios a palabras de ciencia. Ahorita hubo algunas palabras de ciencia, algunas profecías exactas, ¿cierto? El culto que digo que estuvimos 4 horas y media, estuvimos ministrando 2 horas y media. 2 horas y media. Y yo ministré prácticamente póngale el 99%, 98% de las personas que estaban allí, porque los pusimos en fila y todos ministramos a todos los que estaban ministrando, ministramos a todo el pueblo. Entonces nos tomamos todo el tiempo, pero allí pasaron cosas extraordinarias, hermano. Extraordinarias. Desde sanidades, palabras de ciencia, profecía, liberación. Dios mostrar cosas. Es increíble. Y se muestra de todo. Entre las cosas que vimos, llegó un asesino. Se convirtió en un asesino esta semana. Y Dios mostró cuántas personas había matado. ¿Quién sabe eso, hermano? Y yo mismo le pregunté, tú has matado tantas personas, ¿verdad? Sí. ¿Pero qué tenía el culpa? Quería buscar a Dios, pero tenía una culpa por haber asesinado. Pero ¿qué también me mostró Dios? Porque es exhortación y consolación. Tú vas a ser un ministro del Evangelio.
tú vas a ser un ministro del Evangelio. Y así como fuiste violento para matar personas, porque así fue Pablo, ¿no? Pablo fue un asesino. También vas a ser violento en el reino de los cielos para alcanzar perdidos. Eso es lo que hace. Hermano, una terapia no hace lo que hace el Espíritu Santo en 5 o 10 minutos. Una terapia de 1 año, de 6 meses. No hace lo que hace el Espíritu Santo cuando entra y transforma, libera, sana, cambia. Cambie usted la mente de un asesino. Cámbiela. No puede, hermano. Cambie usted la mente de un drogadicto. Cámbiela. No puede. Muéstrame el psicólogo que es capaz de cambiar la mente de un drogadicto y dejarlo totalmente libre. No, pero llega Dios y lo hace, hermano, por su poder. Así que debemos dejar que el poder de Dios se manifieste y nos transforme a nosotros, nos cambie. Y al que llegue, amén. Se usa en orden. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 o 3 y por turnos y interpreta. Entonces hay un orden, se debe usar en orden. Don de interpretación para edificar la iglesia, las interpreta para la iglesia. Entonces la interpretación requiere que usted se hable en lenguas pero que alguien interprete. Ahora, sucede algo. Uno ora mucho por el don de lenguas pero no ora por el don de interpretación. Pero si usted está en el capítulo 14 y lee el versículo 13, dice que si usted habla en lenguas, pida en oración poder interpretar. Si alguien lo tiene en la mano, lo puede leer, el 13, 14, 13. Pida, ese texto me desafió, el 14, 13 de Primera a los Corintios. Pida poder interpretar. Y nos quedamos solo con el don de lenguas y no pedimos interpretarlo. ¿Y qué quiere Dios? Que también lo interpretemos. Creo que lo tengo aquí enseguida. Léalo, por favor. Ok, ahí está en otra versión. Y mire, por lo cual el que habla en lenguas extrañas pida en oración poderla interpretar. Y eso nos lleva al tercero, que es la profecía. Es para todos. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetía. O sea, todos también pudieran hacerlo. Es para todos. Todos pueden manejar, pero no todos lo hacen. Todos pueden cocinar, pero no todos lo hacen. Todos los de acá podemos cocinar, pero quizás muchos de ustedes no cocinan. O algunos de ustedes no cocinan. Todos pueden manejar, pero algunos no manejan. Por ejemplo, hablemos de manejar. ¿Por qué a veces no manejan algunos? Por miedo, ¿cierto? ¿Por qué más? Por inseguridad. Por falta de recursos. No tiene carro ni tiene cómo pagar el curso. Falta de recursos. Por desconocimiento. No hay quien le enseñe. ¿Cierto? Así es el hablar en lenguas para todos. Pero todos van a hablar en lenguas. No. ¿Por qué? Unos van a sentir miedo. Otros van a escuchar doctrinas en contra de esto y decir, no, eso no es de Dios, no lo voy a hacer. Entonces Dios no lo va a hacer porque no lo va a obligar. ¿Cierto? Tienen falta de conocimiento de cómo hacerlo. Tienen temor. ¿Sí? Hay un dicho antiguo que dice que el que no ha visto a Dios cuando lo ve se espanta. Hay gente que le da miedo a lo sobrenatural. Momentos donde uno ve cosas y dice, wow. ¿Sí? Hay cosas, William Seymour oró por un hombre que le faltaba un brazo y el brazo le creció delante de todo el mundo y la gente gritaba al ver crecer el brazo porque el hueso crecía y más o menos a los 10 centímetros crecía la carne. Entonces adelante iba el hueso creciendo y dice que creció rápidamente. Eso fue en un instante. Y la gente, ¿cómo se puso? Histérica, hermano. ¿Usted ver crecer un brazo? Histérica viendo crecer un brazo, ¡ay! Gritaban, ¡ay! Tremendo, pero se estaban alegres. Entonces, hay uno quiere ver cosas de Dios, pero hay cosas de Dios que pueden asustar. Una liberación puede asustar. Una liberación puede asustar a las personas. ¡Ah! Grita y te voy a matar. Entonces hay cosas que asustan. Yo he podido ver paralíticos pararse, he podido ver mudos hablar. Y estas cosas son fuera de lo común. Fuera de lo común, hermano. Tremendo. Don no es igual a profeta. O sea, si usted tiene el don de profecía, no significa que usted es profeta necesariamente.
Entonces, ¿el don para quién es? Para todos, ¿cierto? Pero el llamado profético es para algunos, ¿sí? Dice, y él mismo constituyó, hablando de Jesús, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, el don profético se debe alinear con el ministerio profético. Entonces, si usted tiene un don de profecía, ¿con quién lo debe alinear? Con el ministerio profético, ¿sí? Y estar bajo ese direccionamiento y bajo esa ministración o autoridad. Entonces, profetizar no es igual a profeta. Enseñar, hay un don que se llama el don de enseñanza y no significa que tiene el ministerio de maestro, por ejemplo. Y creo que se hace con ese don. Se mete bajo el ministerio de maestro. Hay gente que pastorea un grupo pero no es pastor. Hace función pastoral pero no tiene un llamado ministerial de pastor. Hay gente también que evangeliza. La Biblia dice que hagamos obra evangelista. ¿Todos nosotros somos llamados a evangelizar? Sí, pero ¿todos somos evangelistas en ministerio? No, ¿cierto? Plantar, hay gente que planta obras, pero no significa que sea un apóstol. Sí, plantó una obra, lo mandaron, un grupo. Sí, ayudó a levantar una iglesia, pero no significa que porque ayudó a plantar una obra ahora es un apóstol. ¿Estoy siendo claro? Entonces, hay cosas que son manifestaciones, pero no significa que son ministerios. Esta confusión es buena aclararla porque hay gente que dice, el Señor me dio profecía, así que soy ya un profeta. Y quizás simplemente es el cumplimiento de que tú puedes profetizar, pero tienes que aprender a estar bajo un ministerio profético y madurar bajo un ministerio profético, porque el que profetiza tiene grados de inmadurez. Uno cuando inicia tiene muchos grados de inmadurez. Por ejemplo, uno piensa que eso hay que votarlo ya. Que eso es en un momento de éxtasis espiritual. Estaba sentado hace 4 días o 3 días con Jim Thompson, un evangelista americano. Estamos sentados allí hablando. Y Jim Thompson, estamos hablando y miró a la pastora Marta Puertocarrero y le dijo, Dios te dice esto, le dio una palabra. Después me miró a mí, Dios te dice esto y esto. Y seguimos hablando. Simplemente estamos en una charla, tomando algo, ya. Y me dio una palabra y le dio una palabra profética a la otra persona. Sin nada raro. Porque ya que hay madurez. ¿Me hago entender? Madurez. Entonces, hay que desarrollar el don. No siempre, no es que tengo que decirlo ya, no. Tranquilo, no hay que decirlo de una vez. En el uso es protocolo. Entonces, por ejemplo, si usted dice, pastor, Dios me está mostrando algo, usted lo más correcto es que lo diga primero a una autoridad. Si usted no está autorizado en decirlo, se lo diga primero a una autoridad. Dice, con el propósito de edificación, exhortación y consuelo. Entonces la profecía tiene que tener esas 3, ¿sí? Edificación, construir en la unidad de la iglesia. Entonces el que profetiza va trabajando en la visión, en lo que nos une, en lo que Dios quiere que hagamos. Si vienen profecías para desunir. Yo vi una iglesia en una ciudad de Santander y había una profeta y esa profeta venía cada 2 o 3 meses a la iglesia. El día que venía daba una profecía, dejaba la iglesia revolcada y se iba y volvía a los otros 2 o 3 meses. La tal profeta no edificaba el cuerpo de Cristo, dejaba al pastor encartado. Todo el mundo estaba mal, todo quedaban mal y ya se iba, ella la que estaba bien. Pero venía a culto cada 2 o 3 meses. Eso no es de Dios. Es para edificar la iglesia. Para entender lo que Dios está haciendo dentro del cuerpo de Cristo. Exhortación, advertencia o aviso con que se intenta persuadir. Entonces Dios a veces te habla de algo que no te va a gustar, pero te quiere persuadir a un cambio porque eso te puede destruir. Y consolación de parte del Espíritu Santo, que es el consolador. Más que un consuelo de hombres, es el consuelo del Espíritu. Pero el consuelo del Espíritu aquí también indica paracletos, que significa alguien que me instruye, alguien que me acompaña. Entonces también es direccionamiento. No es solo pobrecito, sino mire, estás así porque también estás haciendo esto así. Entonces es direccionar también. Consuelo con dirección de lo que debes hacer. ¿Ok?
Por ejemplo, usted va donde un médico y dice, no, doctor, estoy gordito y la gordura me está molestando. El médico le va a dar consolación, no, tranquilo. Le va a bajar ahí, ¿o qué le va a decir? Tranquilo, pero métase en esta dietica. ¿Cierto? Le está dando una solución al problema. A veces uno va de una persona, le dice, no, tranquilo, pero no le da ninguna solución. Simplemente le dice, tranquilo, pero Espíritu Santo quiere decirle, ¿por qué? ¿Por qué estás así? ¿Por qué no recibe lo que estás recibiendo? ¿Por qué no alcanza lo que quieres alcanzar? Para llevar al arrepentimiento a los gentiles. Mire, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces una de las cosas es cuando vemos el don de profecía es que llega alguien y dice, ¿cómo sabía esto? Me acuerdo, estábamos en un culto y una muchacha vino por primera vez y venía en ayuno y le preguntó a Dios, Señor, ¿debo comer o debo cortar ya el ayuno? Qué pregunta, ¿no? Y yo la vi por primera vez y sentí orar por ella y yo le dije, el Señor te dice, come y bebe. Y yo dije, eso fue lo que Dios me dijo que le dijera, pero yo no sabía lo que estaba preguntándole a Dios. ¿Y qué le estaba preguntando a Dios? ¿Debo de comer? Y ella, ¿cómo quedó? Sorprendida. ¿Cómo yo le pregunto eso a Dios en mi intimidad con Dios? Y Él lo sabe. Entonces, esa es una de las cosas que nos hace entender que Dios está ahí. Y por eso es necesario dentro de la iglesia. Se debe juzgar la profecía. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces, debe haber gente que tenga grados de madurez para juzgar lo que dice. Voy a poner un ejemplo. Las escuelas de predicadores. La escuela de predicadores, uno pone a la persona a predicar y le juzga la predicación. Eso no es muy divertido, ¿cierto? Pero una persona con experiencia le juzga, ¿sí? Juzga varios niveles de cosas que debe tener. Pero eso que ayuda a la persona, que se puede equivocar en un entorno de aprendizaje. Se puede equivocar y pueda corregir en un entorno de aprendizaje. Cuando en una escuela ya, cuando la persona empieza a profetizar, si se sujeta y se deja juzgar, va a aprender cuando es del alma, cuando es del espíritu, cuándo lo debe decir, porque no significa lo recibí ya, lo digo ya, no, cuándo lo debe de decir, sí lo debe decir, porque a veces uno no dice cosas, simplemente ve cosas, pero son para orar, no para hablar. ¿Estoy siendo claro? Entonces, si usted quiere profetizar, tiene que estar dispuesto a ser juzgado. Cuando alguien dice, no, ¿cómo así? Si yo hablé parte de Dios, no vaya a juzgar la voz de Dios. No, no voy a juzgar la voz de Dios, voy a juzgar lo que tú estás diciendo, si es la voz de Dios realmente. ¿Ok? ¿Cómo estoy espiritualmente? En una ocasión, en una iglesia cuando la primera iglesia que pastoreamos, una mujer empezó a profetizar y yo fui atrás y le dije, no, cállate. ¿Pero por qué hice esto? Porque ella estaba muy mal espiritualmente. Yo conocía la vida de la persona y realmente lo que estaba diciendo no lo estaba diciendo de parte de Dios. ¿Sí? Y me tocó juzgar el asunto y no fue muy agradable. Por eso uno tiene que estar sujeto. Hace como 2 años vino una persona acá por primera vez que venía de viaje y empezó a profetizar. Yo no estaba. Y nos dimos de cuenta que le profetizó a muchos, o se dio cuenta a mi esposa cuando terminó el culto. Cuando usted vea esas cosas, no reciban, hermano. Porque hay gente que no está sujeta. Son profecías que no se juzgan. Ay, es que vino y me dijo esto y salió y se fue. No, no, no. No reciba de personas así. Son personas que no. ¿Quién le dio autorización a ella dentro de la iglesia para hacer eso? ¿Sí? No reciban esas cosas, hermano. Tengan cuidado de eso. Esto es parte del protocolo. El protagonista debe ser el Espíritu Santo. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Entonces el protagonista no es una persona, sino el Espíritu. Porque hay gente que quiere profetizar para ser el protagonista. Nosotros estábamos ministrando un grupo de pastores allí en Sobrenatural. Y cuando algunos tenían la autoridad, estaba predicando, era el que nos manejaba a los demás.
Lo que él dijera, hacíamos. Subía el otro, lo que el que está arriba diga, los demás, o si decía vengan y ministren de tal forma, así le ministrábamos. ¿Y qué hacía el Espíritu Santo, que era el protagonista? Se movía como estaba guiando, porque así se mueve Dios, hermano. Dios no se mueve en varias líneas. Dios, si está indicando una cosa, no es, no, Dios a mí me mostró otra cosa, yo me voy por acá. Así no se mueve Dios. El protagonista es Él y es el que lo hace. Él es el que se va a llevar la gloria, no es alguien. Es que yo profeticé para que me vieran y me aplaudan. O Dios me usó en un milagro. Y hermano, y esto es duro porque es donde usted tiene que aprender a morir. Porque cuando Dios lo usa a uno, no tiene que aprender a morir, porque va a venir gente diciéndole, uy, qué bien lo haces. Dios te usa a ti, no a otro. Y hay que cuidar el corazón para que no se pierda. El intérprete es edificado y exhortado, porque podéis profetizar todos uno por... aquí está el texto. No puse el texto. Leamos esta. Bajo dominio propio, y el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. El espíritu. Entonces, ese espacio de madurez es aprender a desarrollar el dominio propio en un don profético. ¿Sí? Aprender a desarrollarlo. Veo, lo digo bajo sujeción, lo digo en el momento correcto, ¿cierto? Y puedo manejar. ¿Cómo aprender a manejar el dominio propio sobre las lenguas? ¿Cómo aprender a manejar el dominio propio sobre la profecía? ¿Sí? Los éxtasis espirituales son de Dios, pero no podemos dejar. No siempre Dios quiere que reventemos o que digamos, ¿cierto? A veces Dios nos empuja a hacer algo, a veces simplemente estamos quietos. Entonces hay que aprender a discernir, porque el espíritu está moviéndose, pero yo tengo que ser sabio para saber cómo manejo las cosas. Amén. Por ejemplo, yo estoy predicando y Dios me muestra, mire, esa persona está en adulterio. Entonces yo, el del púlpito, digo, mire, Dios me acaba de mostrar que usted está en adulterio y ahí está el esposo. ¿Estoy edificando? Pero fue que Dios me mostró ya, yo tengo que decirlo ya. No. Si me está haciendo entender, aunque el Espíritu me lo dijo ya, tengo que usar sabiduría. Dios me mostró esto. Ayer un pastor me dio una palabra y Dios se lo había mostrado antier. Ayer me dijo ayer, o sea, ayer me dijo ayer que era antier. Dios me había mostrado esto de usted y me la dio. Eso es importante. ¿Vamos bien? Y trae paz, no confusión, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como es todas las iglesias de los santos. Los santos. Entonces, todo esto nos lleva a Dios, a sujetarnos a Dios, a amar a Dios, a arrepentirnos de nuestros pecados, a buscar a Dios de verdad, ¿cierto? Y todo esto nos lleva a la paz de Dios, al fruto de Dios en nuestro corazón, a mejorar nuestra vida, a transformar nuestras decisiones y nuestra vida. Se debe sujetar al protocolo anterior. Si alguien es espiritual realmente y quiere hacer las cosas bien, mire lo que dice Pablo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son. Entonces, primero los Corintios 14, que debería usted de leerlo en la casa, que estoy predicando hoy, tiene un protocolo que se debe respetar, porque es un mandato de Dios. Sujétese, déjese juzgar, ¿cierto? Háganlo de 2 o 3, no lo hagan desorden, esté sujeto a la autoridad, edifique. ¿Ok? Listo, y termino con eso, el mal uso, no con ese pedacito, ahí sigue una parte. El mal uso es importante. ¿Cómo se usa mal esto? Profecías emocionales. Mire cómo termina el texto. De su corazón os profetiza. Muchas personas profetizan cosas que hay en su corazón. Una mujer vino y me dijo, una muchacha, y esa muchacha yo la consideraba espiritual, y me dijo, Dios me dijo que me voy a casar con fulano de tal. Me lo dijo tan convencida que yo le creí que se iba a casar con fulano de tal. El problema fue como a los 5 meses fulano de tal se casó con otra. ¿Dónde estaba esa profecía? En la traga que tenía. ¿Sí?
Entonces la traga le hizo pensar, lo que sentía dentro le hizo pensar que lo que sentía que era tan fuerte no era una traga emocional, sino que era del Espíritu de Dios. Y al pensar que es del Espíritu de Dios lo dijo como una profecía. ¿Pero qué era? Un sentimiento fuerte. Entonces la gente cuando tiene, por ejemplo, un sentimiento de odio, puede dar una profecía. Dios me dijo, ¿sí? Odio a Pepito Pérez. Dios me dijo que Pepito Pérez se iba a accidentar este mes. ¿Sí? Salí de una iglesia mal. El Señor me dijo que esa iglesia se iba a acabar. Uno escucha así, cosas así raras. ¿Qué está actuando? Fortalezas del corazón. Por eso el corazón tiene que estar sano, no tiene que estar con odio, no tiene que estar con amarguras, no tiene que estar, mirar, no, es que estoy muy tragado y ahora cuidado con ese tipo de cosas. ¿Listo? Dañar el don. Saúl también entre los profetas. Saúl no era un profeta, pero un día Dios le derramó sobre el espíritu, le cambió el corazón y empezó a profetizar. Increíble, ¿no? Entonces Dios autorizó a Saúl a profetizar. Pero ¿qué ocurre? Eso es en el capítulo 10, pero ¿qué ocurre en el capítulo 28? Ya había pasado la vida de Saúl grandemente, dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová ¿qué? No le respondió. El que profetizaba ahora no, Dios no le habla. Y así hay gente que un día fueron y no son. Un día Dios les habló y no hablan de parte de Dios. ¿Y qué hace Saúl? Dice, ni por sueño le hablaba, ni por profeta. Es las maneras más básicas que hablaba allí. El urín era algo que no se ha definido bien qué es, pero consultaban y el urín les decía sí, no, eso háganlo. O consultaban al profeta y el profeta daba una palabra específica. Debo ir a la guerra, sí vaya o no vaya. De hecho estaba consultando eso. ¿Y qué hace entonces Saúl? Se va a poner una bruja. Ya que Dios no me habla, ni en sueños, no me habla el corazón, me voy a poner una bruja. Y se va a la adivinación. Así hay mucha gente, hermano. Un día Dios le habló, ahora ¿qué hace? Se van al oscuro. Y hay gente profetizando con un espíritu de adivinación. Y eso es diabólico. Hay una secta que se llama, se me olvidó, Iglesia Ministerial de Jesucristo. Tiene un espíritu de adivinación. No tienen un don profético, tienen un espíritu de adivinación. Mentira o falsedad. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos. Gente que tiene mentira, se declararán profeta. Estos se levantarán en los últimos tiempos. ¿Quién dijo esto? Jesús mismo. En Mateo 24, porque son palabras de Jesús. Desde la antigüedad ya existía esto. Dice, pero, eso son palabras de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, hermano, hace 2000 años habían falsos profetas. ¿O no habían? Sí. Y luego dice, ¿cómo habrán entre vosotros? Nos profetizó que en toda la historia de la iglesia iba a haber falsos profetas. Ahora yo le pregunto, ¿los falsos profetas deben cancelar a los verdaderos? Porque la gente dice, como hay falsos profetas, eso no nos metamos en nada de eso. Eso es como decir que porque hay billetes malos de 50,000, usted no puede tener billetes de 50,000 buenos. O de 100,000. No meta billetes de 100,000 porque hay billetes. ¿Sí? No. Lo malo no debe cancelar. Lo bueno, tenemos que aprender a discernir lo que es verdadero. Por el espíritu incorrecto, amados, no os creáis a todos los espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, si usted sabe que una persona está mal, ¿cómo va a decir algo que está bien de Dios? El testimonio de la persona habla. A Jesús le preguntaron, ¿cómo los conoceréis? Y Jesús, ¿qué dijo? Por sus frutos los conoceréis. Porque un árbol malo no da frutos buenos. Y un árbol bueno da frutos, no da frutos malos. ¿Listo? Entonces, si usted ve a alguien que anda mal, no se congrega, es grosero, altanero, usted lo ve diciendo cosas, es que Dios me dijo y es. Pasa tiempo con Dios.
no se le nota. Su espíritu es incorrecto. ¿Y quién lo está motivando a decir esas cosas? 1 Timoteo 4, 1 y 2. Espíritu engañadores y doctrinas de demonios. Espíritus engañadores. Un espíritu incorrecto es motivado por un espíritu demoníaco. Y puede decir cosas que parecen. Ahora voy a este punto para probarnos. Dice, porque uno dice, si la profecía se cumple es de Dios. Uno dice eso, ¿no? Si se cumplió es de Dios, porque la Biblia dice, si se cumple es de Dios. Pero no todo lo que se cumple es de Dios. Póngale cuidado. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciaré señal o prodigio, y si cumpliese el sueño o prodigio que él te anunció diciendo, ¿sí sé qué? Se cumplió, entonces es de Dios. Se cumplió, ¿cierto? Eso dice el texto. Pero ¿qué pasa? Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Se cumplió, pero se cumplió para dañar mi fe, para incitar a una rebeldía, a dividir una iglesia. Wow. Para meterme en una secta rara, para sacarme de la palabra de Dios. ¿Qué dice el texto? No daráis oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para que sepáis si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Wow. Entonces hay que filtrarlo aún cuando se cumple. Tremendo, ¿no? Ahora le pregunto, ¿hay profecías de Dios que no se han cumplido? Claro. Hay profetas de Dios que dijeron, habrá que paz perpetua para siempre. Eso ya se cumplió, ¿no? Faltan todavía, hermano, como 1000 años para que eso se cumpla. Pero son de Dios. Eran hombre de Dios. Jeremías, ¿cómo era su vida? Isaías, Elías, Eliseo. ¿Por qué cuando sana al general, se me olvidó, al que tenía la lepra? Naamán. Cuando sana a Naamán, Naamán dice, voy a darles una ofrenda y les va a dar una cantidad grande. ¿Por qué el profeta dice no me la dé? Porque Naamán pertenecía al reino. Y los profetas no recibían nada del lado de los reyes. Porque los falsos profetas en ese tiempo eran los que mantenía el rey. El rey mantenía falsos profetas para que le profetizaran lo que él quería escuchar. Entonces los profetas verdaderos no recibían del rey para no vender la profecía. Y preferían tener necesidad, estar en pobreza, que vender la palabra de Dios. Tremendo, hermano. Pero hay gente que te pone una palabra para sacarte una plata, para sacarte un favor. Y termino con esto: presunción. Creerse infalible. En la presunción está muy metido el orgullo, el ser sabio en su propia opinión. Yo pienso que esto es de Dios y nadie lo saca de ahí. Y dice cosas, esto es de Dios, pero no es de Dios. Estas personas alegorizan la palabra de Dios. Cogen un texto y lo tuercen a su favor. Eso es presunción. Entonces hay profetas con presunción. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Usted puede empezar a profetizar de Dios, pero si usted se desvía, usted puede morir espiritualmente y puede morir físicamente. Así que es un tema de cuidado. Les quise hablar las dos partes para que equilibren. ¿Cómo hacerlo? Pero también cómo hacerlo mal. Para que libremos y sepamos que Dios quiere moverse en medio de nosotros, pero que lo quiere hacer bajo orden. Amén. Bajo parámetros, bajo obediencia. Vamos a ponernos de pie, por favor. Dios es fiel. Pero que quiero poner una canción. ¿Ya la tiene ahí? Viajar. Por el reproductor el otro.
el fuego, Señor, trae sanidad. Manda el fuego, Señor, avívanos. Manda el fuego, Señor, de la maldad. Manda el fuego, Señor, trae sanidad. Manda el fuego, Señor, avívanos. Quiero conocerte, Espíritu Santo. Quiero siempre estar cerca de ti. Yo sé que he fallado, esencia descuidada. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Quiero conocerte, Espíritu Santo. Quiero siempre estar cerca de ti. Yo sé que he fallado, esencia descuidada. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Le diste vida a huesos secos. Fluye en mí, fluye en mí. Revive todo aquello que esté muerto dentro de mí, dentro de mí. Profetizaré en este lugar, moverá tu gloria.
fluye en mí. Vive todo aquello que esté muerto dentro de mí, dentro de mí. Profetizaré en este lugar. Hoy fluye. En el nombre de Jesús. Consume y pudre. Yo quiero que usted ore por sus hijos. Ore por sus hijos. Padres, impongan manos sobre sus hijos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ponga manos sobre sus hijos. Usted tiene autoridad sobre ellos. Lo que el enemigo ha querido hacer con sus hijos, usted lo va a cancelar con la autoridad que Dios le ha dado como padre. Lo que el enemigo ha querido hacer por medio de los medios de comunicación, de la televisión, de la internet, lo cancelamos en el nombre de Jesús. Cancelamos todo pensamiento de maldad. Cancelamos todo pensamiento ahora mismo del diablo, todo pensamiento homosexual, todo pensamiento que lleve al desorden sexual. Se cancela en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos y presentamos nuestros hijos delante de ti. Todo plan del enemigo lo cancelamos en esta mañana. Toda rebeldía la cancelamos de su corazón. La sacamos de su corazón ahora mismo. Toda distracción incorrecta la cancelamos de su corazón. En el nombre de Jesús, toda herida de ellos se sana. Si han sido heridos, si han sido violentados, se sana toda herida en el nombre de Jesús ahora mismo. Toda palabra del enemigo que entró y los dañó, se rompe en el nombre de Jesús. Se rompe en el nombre de Jesús. El Señor está haciendo hoy en sus hijos una cosa, obra grande. Toda enfermedad que el médico declaró sobre tus hijos, yo declaro que Él es sano. Que Él es sano, sea físico, sea enfermedad mental. Declaro que es sano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Sanidad para los hijos. Sanidad del cuerpo, sanidad del corazón. Declaro que ellos son tuyos, Señor, que se arrepienten, que nacen de nuevo para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Rompe la rebeldía, rompe el desorden sexual en nuestros hijos. Rómpelo, Señor, en el nombre de Jesús. Rómpelo, que no sean indiferentes a ti, que no sean indiferentes a tu presencia. En el nombre de Jesús, rompe, Señor, toda división entre los cónyuges, entre esposos, entre la familia. Se rompe en el nombre de Jesús. Quiero orar por la economía. Hay un ataque fuerte del enemigo sobre tu economía y sobre la economía de la iglesia. Pero declaro que hoy se rompe toda maldición. Se rompe toda infidelidad en tu corazón hacia Dios. Se rompe toda infidelidad y vas a dar con alegría de corazón, pero vas a recibir también de Dios multiplicado. Vas a ver la mano de Dios, las puertas de los cielos abrirse, la ventana de los cielos abrirse sobre tu economía. Donde había pobreza y escasez, declaro abundancia en el nombre de Jesús. Sobre tu alacena declaro abundancia, sobre tus negocios, sobre tu trabajo, sobre tu sueldo en el nombre de Jesús. Declaro que van a subir el sueldo a algunos, que otros van a cambiar de trabajo, Señor, que otros van a abrir negocios, empresas, emprendimientos en el nombre de Cristo Jesús. Tú sanas el corazón, tú sanas el corazón. Toda amargura se va la amargura y la tristeza profunda que solo tú entiendes, oh Jehová de los ejércitos. Saca el Espíritu de Dios. Se va todo dolor en el nombre de Cristo Jesús. La enfermedad de nuestros hijos se cancela. Cancelamos toda virosis en la vida de nuestros hijos en el nombre de Cristo Jesús.
Cancelo, Señor, toda virosis y toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y declaro sanidad, sanidad sobre los cuerpos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo, gracias, Señor, reconciliación, presencia tuya en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Dale gloria a Dios. Gracias por esta mañana, Señor. Espíritu Santo. Gracias por esta mañana, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia.